Salud. Material óhmico cumple con la ley de Ohm. Ya, ¿qué significa que el material cumpla con la ley de Ohm? Dime, ¿qué significa que cumpla con la ley de Ohm? Significa que su resistencia es constante, pues, ¿no? Y entonces su resistencia es simplemente igual a la razón entre la corriente y el voltaje, ¿no? El voltaje y la corriente, perdón. ¿Ya? De esa manera. ¿Todos los materiales cumplen con la ley de Ohm? ¿Todos cumplen con esta ley de proporcionalidad? No. ¿Ya? Entonces tómale foto de una vez para borrar la pizarra. Voy a tomar foto, voy a mojar eso. ¿Ya no?
Ya, chicos, sigamos. Ya, los materiales no ómicos no cumplen con la ley de Ohm. Ya, pero ¿qué cosa quiere decir que no cumpla con la ley de Ohm? Quiere decir que la relación voltaje-corriente no es constante. Entonces acá tendríamos el voltaje y acá tendríamos la corriente. Y la gráfica podría ser así. Ya está. Bien, en este caso que está acá, entonces, como tú te das cuenta, la relación voltaje-corriente no es constante, entonces se define que el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. A eso se le llama la relación de Ohm. La resistencia 1 será el voltaje 1 entre la corriente 1. La resistencia 2 será el voltaje 2 entre la corriente 2. Pero la resistencia 1 no es igual a la resistencia 2. ¿Ya? Ojo con eso.
Entonces, hoy en día nosotros consideramos que un conductor cumple con lo siguiente, ¿no? La densidad de corriente es directamente proporcional a la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico. Ya, acá, ¿qué vamos a considerar? Si yo tengo un conductor, ya está de esta manera. Y este conductor está conectado a un voltaje, ¿ya? Dime, ¿qué vamos a encontrar en el interior del conductor? Cuéntame. En el interior de un conductor encontramos, ¿qué cosa? Un campo eléctrico. Ya de esa manera. L sería la longitud del conductor. Ya L. Entonces, acá tú tienes E. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? La relación establece que la densidad es directamente proporcional a la intensidad de campo. Entonces, como son directamente proporcionales, la igualdad se consigue ¿con qué? Con la conductividad. ¿Ya? De esa manera. Ahora, vamos a decir acá, sigma es la conductividad. Sigma es la conductividad y eso se mide, vamos a dejarlo así. Bien, entonces se define que ρ 1 sobre sigma, vamos a poner acá, se define la resistividad. Ya, ¿qué sería la resistividad? Rho se define como 1 sobre sigma. Ya, de esa manera. Entonces, la ley microscópica de Ohm la puedo escribir como E igual a Rho por J, ¿no? Por J. Ahora, de campo, ¿a qué era igual? ¿Te acuerdas o no? Dime, ¿tú te acuerdas que el voltaje era igual a quién?
a la intensidad de campo por la distancia, ¿sí o no? Sí, eso debimos ver la semana pasada, ¿no? Entonces acá me estaría quedando voltaje entre longitud, sería ρ, intensidad de corriente entre área. ¿De ahí qué te está quedando? Dime. El voltaje entre la intensidad de corriente es la resistencia, que será ρ L entre A. Así. Ya, ¿qué vamos a tener nosotros en esta parte que está acá? La resistencia es directamente proporcional a la longitud y la resistencia es inversamente proporcional a la sección recta. Eso se conoce como la ley de ¿quién? Ya está. Ya está. Bien. En este caso entonces, ¿qué vamos a considerar nosotros ahora? La resistividad. En unidades del sistema internacional, la resistividad se mide en ohm metro, ¿no? La resistencia se mide en ohm y la resistividad en ohm metro. Ya, ahora ¿qué vamos a considerar en esta parte? Cuéntame. Siguiente. La resistividad es una propiedad intensiva que depende del tipo de material y de la temperatura. Ya, y de la temperatura. Ya está. Muy bien. Vamos a considerar nosotros lo siguiente. Para
variaciones de temperatura delta de T menores a 200 grados Celsius se considera ¿qué se considera? Se considera que la resistividad es la resistividad a una temperatura inicial uno más alfa por la temperatura, vamos a ponerla acá así, 1 más alfa la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros por acá? Tendríamos lo siguiente. ¿Quién es alfa? Alfa es el coeficiente térmico de resistividad. Resistividad o resistencia. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya está. Eso se puede llevar a una gráfica. La gráfica, ¿qué sería? Resistividad respecto a la temperatura. Nos estaría quedando algo así. Este de acá es ρ, perdón, T sub 0. Y este de acá es ρ sub 0. Ya está. Despreciando la dilatación térmica ya, ¿qué decimos nosotros? Habla que la resistencia es la resistencia 1 más alfa la temperatura menos la temperatura. Ya está, de esa manera sería. Así. Dime. ¿Qué? Es para que puedas considerarlo lineal, pero si no, la gráfica es una curva. La gráfica de verdad es así. De esa manera. Una gráfica curva. ¿Ya? Veamos por acá. Salud.
Ya, por si acaso, tenemos semiconductores. Este acá será la resistividad. Y esta viene así más o menos. Tiende a un valor constante. ¿Ya? Y los superconductores. Ya está. Los semiconductores son materiales que pueden comportar como conductores y como dieléctricos dependiendo de la temperatura a la cual se encuentren. La electrónica hoy en día produce muchos materiales semiconductores a temperatura ambiente, puedan ser conductores. De tal manera que cuando están en funcionamiento aumenta su temperatura y mejoran su conductividad, ¿no? Actualmente sabemos que Tailandia, ¿no? Taiwán, ¿no? La República Rebelde, en ese caso, es el primer país especializado en semiconductores, ¿no? Los semiconductores son hoy en día son los microchips, pues, ¿no? En ese caso. ¿Ya? Los circuitos integrados, estos ya funcionan a nivel de microscópicos, ¿no? Ya no funcionan a través de pequeños circuitos, de pequeños LED, sino estos ya funcionan a través de saltos cuánticos de electrones, pero es otro level ya, no es otro level. Entonces, Taiwán no es el país, el primer productor del mundo de estos chips, de estos semiconductores. Y no solamente es el primer país del mundo que los produce, sino que es el único que produce con tamaños incluso de 7 nanómetros, ¿no? En ese caso. Se imagina de producir un chip de 7 nanómetros. ¿Dónde te pueden meter ese chip? No, o sea, me refiero a que puede estar en alguna parte de tu cerebro y tú ni cuenta, ¿ves? Son 7 nanómetros, es más pequeño que un piojo, ¿ves? Oye. No, es eso. Sí, porque en otro lado entra, de hecho, mucho más grande, pues, ¿no? Pero 7 nanómetros es otro level, pues, ya, es otro level. ¿Sí? Bien, entonces, y luego están los superconductores, ya que son algunos materiales, no todos, algunos materiales conductores, que al disminuir su temperatura alcanzan una temperatura crítica, ya, alcanzan una temperatura crítica en la cual su resistividad disminuye prácticamente a cero, ¿no? La temperatura crítica depende del tipo de material. Y el comportamiento superconductor es un comportamiento hoy en día que está en investigación. Puedes hacer tus estudios en física pura, no una maestría, o si quieres te vas a Europa, convalidas y un doctorado en física de materiales, especialidad en superconductores, porque todavía está en investigación. ¿Quién quiera decir que tú seas el próximo en encontrar el comportamiento de algún otro superconductor? Hasta ahora se conoce el comportamiento de un superconductor y ya se tiene sospechas de cómo se comporta un segundo superconductor. Pero hasta ahora no se sabe por qué. No hay una explicación genérica para ese fenómeno. Te dejo una tesis para tu Nobel de acá a algunos años. ¿Ya? ¿Y si la física estuviera mal? Porque hasta ahora lo que nosotros sabemos es que no todos los materiales conductores pueden volverse superconductores. Hay algunos materiales que tú los vas a enfriar y no alcanzan la superconductividad. Pero ¿qué pasaría si todos los materiales conductores pudieran alcanzar la superconductividad? Solamente que en el caso de algunos, esa temperatura crítica estaría por debajo del cero absoluto.
¿Qué pasaría si nuestra creencia de cero absoluto está mal? ¿No? Y ahí tienes un trabajo, una investigación para el Nobel, no en ese caso. Puede ser una investigación en la cual termine comprobando que estaba bien todo y perdiste 40 años de tu vida, ¿no? ¿Ya? O puede ser que que sí hayas tenido razón en tu tesis, ya pues el Nobel es todo tuyo, ¿no? Bien, baby, sigamos. Entonces ya a la resistencia vamos a responder algunas preguntas, ahora sí. Solamente se nos escapaba esa fórmula de la resistividad, que no la suelo poner. No, recuerda la masa del electrón entre la concentración, la carga elevado al cuadrado, multiplicado por tau. Ya, eso de ahí. Bien. Veamos por acá, babies. En la pregunta, un material es proporcional a la cantidad, a la concentración de electrones, sí. Ya le hemos dicho que sí. ¿Qué más entonces? ¿Qué más? Dice, ¿la densidad de corriente es directamente proporcional al campo eléctrico? Sí. Esa es la ley microscópica de Ohm, ¿sí o no? Ya, sigue. La resistividad de un conductor depende del campo eléctrico. Si es óhmico, no. Si es óhmico, no depende del campo eléctrico. Ya. Sigamos. Entonces sería falso. ¿Habría clave o no hay clave? ¿Qué clave sería? ¿C? ¿C de cocaína? Gracias. Sigamos. 6. Respecto al modelo clásico de la conducción eléctrica, señal verdadero o falso, según corresponda a las siguientes proposiciones. Cada átomo de la red contribuye con uno o más de sus electrones externos a la conducción eléctrica. Sí. En ausencia del campo eléctrico, los electrones de conducción se mueven como moléculas de un gas. No se registra corriente. Sí. ¿Cómo se movían las moléculas de un gas? De forma aleatoria, pero no había desplazamiento neto. En presencia de un campo eléctrico, la velocidad de arrastre es 10 a la 5 metros por segundo. No. Se considera que está en el orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Cuál sería la clave? Y ya está. Clave beso. 7. Señales de verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones. La intensidad de corriente eléctrica depende de la velocidad de arrastre de los electrones. ¡Habla! Sí. Ya lo borramos, creo, ¿no? Pero voy a borrar esta parte. ¿Verdad? Ahora esa parte, porque hay algo que tengo que hacer. Bajarle trapo. Oye, ¿por qué esta semana es virtual? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y qué hace acá? A venir a México. O sea, hoy día no está Jackson, esa es otra persona.
¿Qué dices? Sí, a todo el mundo habla de los taquiones y a nadie le ha dado premio Nobel. ¿Sobre qué? No es hablar, es demostrar que existe, que es diferente. Claro, pero hasta ahora es imposible. Ya, ahora sí. Vamos, pregunta número 7. Señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. ¿La intensidad de corriente eléctrica depende de la velocidad de los electrones? Sí. Dice, si los metales, la conductividad se incrementa con la intensidad del campo eléctrico aplicado. En los metales, la conductividad se incrementa con la intensidad del campo aplicado. Si es óhmico, no debería cambiar la conductividad. Porque recuerda que la conductividad y la... ¿cómo se llama? La conductividad y la resistividad están relacionadas por una inversa, nada más, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien? ¿Oh, está bien? Ya, sigamos. Dice, en los metales, no, la segunda sería falsa. La resistividad de un conductor es independiente de la carga del electrón. La resistividad de un conductor es independiente de... No. ¿Recuerda la formulita? Bueno, según el modelo, la masa del electrón sobre la concentración, la carga al cuadrado y el tiempo entre choque y choque, ¿no? Entonces ya que ya borramos ya. Entonces sería falso. ¿Cuál sería la clave? ¿Droga? Ya, clave droga. Vamos con la pregunta número 8. Observa esta gráfica. Obsérvala con cuidado, pero con cuidadito. Ya, ¿por qué con cuidadito? Porque es una gráfica corriente versus voltaje, no es una gráfica voltaje versus corriente. Ya, mira, cuando yo le aplico 3, aquí hay una corriente de 12 en A. Mientras que en el conductor B, cuando le aplico 6, hay una corriente de 12. Dice la pregunta. Dos conductores cilíndricos A y B fueron sometidos a diferentes voltajes, obteniéndose medidas de intensidades de corriente según se muestra en la gráfica corriente versus voltaje. Determine la relación de las resistencias de A y B. ¡Oye! El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Eso qué significa? Que el voltaje, la corriente es el mismo.
El voltaje para A sería 3 entre R de A. El voltaje para B sería 6 entre R de B. ¿Y hay cosa que R de A sobre R de B o R de B sobre R de A? R de A sobre R de B. ¿Eso sería un medio, sí o no? ¡Habla! Ya está, sigamos. Pregunta 9. Ya, a ver qué dice. En la 9, una barra conductora es sometida a una diferencia de voltajes, obteniéndose las corrientes según se aprecia en la gráfica intensidad de corriente versus voltaje, siendo la sección transversal de la barra 20 milímetros cuadrados y su longitud 20 metros, determine la resistividad eléctrica de ese conductor en 10 a la menos 6 ohm por metro. Habla, ¿está bien o no está bien? Ya, a ver. El primero me dice que el área era 20 milímetros cuadrados y la longitud es 20 metros. ¿Qué hacemos? La resistencia es igual ¿a quién? A la resistividad, la longitud entre el área. Dime, ¿y eso también es el voltaje entre la corriente, sí o no? ¡Oye! La resistividad, la longitud vale 20. Pregunta, 2 milímetros cuadrados. 20 milímetros cuadrados, Eleazar. 20 milímetros cuadrados en metros cuadrados, ¿cuánto es? 20 por 10 a la menos 6, muy bien. El voltaje vale 2, la corriente vale 1. Y ahí te sale la resistividad. ¿Cuánto te salió, baby? Dime, ¿cuánto te ha salido? 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la unidad de la resistividad? Un metro. Ya está. Sigamos, babies. Pregunta 10. Bien, ¿qué dice la pregunta 10? Dice, la figura muestra la dependencia de la resistividad Rho con la temperatura T de acuerdo al... Dice, calcule el coeficiente de resistividad, el coeficiente térmico de resistividad.
¡No! Ahí falta una potencia. Ah, en 10 a la menos 3 grados Celsius. Siento que ahí falta un dato. Elías, ¿sabe por qué sientes que falta un dato? Porque la resistividad normalmente es pequeña, pues. Bueno, la de los conductores, claro. Ya, quiero que mires. ¿De 10 a 11 o de 10 a 17? De 10 a 12, ¿no? ¡Oye! ¿Aló? ¿Están ahí? ¡Salud! 10, 12. Ya, ¿qué cosa quieres? El alfa. Entonces, eso sería la resistividad, es la resistividad 1 más alfa por T menos T sub 0. Ella vale 12, ella vale 10, 1 más alfa. Y acá sería 60 menos 40. ¿Y ahí cuánto te sale el alfa? A ver, dime. ¿Cuánto sale? Ah, qué idiota. Ahora sí. ¿Cuánto sale? 5. ¿Por 10 a la menos 3 o solamente 5? ¿Seguro, no? Ya, te creeré. Confiaré en ti. La pregunta 8. Dice, la resistencia de un material cilíndrico de 2 metros de longitud y 0,2 centímetros de diámetro y de resistencia 20 ohm cuando su temperatura es 80, dice. Determine la resistividad del material cuando su temperatura es de 40 grados Celsius, dice. A ver, yo sé que la resistencia es la resistividad, la longitud. La resistencia a 80 grados Celsius dice que es 20. La resistividad a 80 grados Celsius sería la resistividad a la temperatura de 40. 1 menos alfa, la temperatura final menos la temperatura inicial. Y eso acá multiplicado por L entre A. 20 sería igual a la resistividad 1 menos... ¿Cuánto vale el alfa? Más, ¿por qué estoy poniendo menos? Ya, ¿cuánto vale el alfa? Dime. Gracias, ¿ah? El alfa vale 4 por 10 a la menos 4. Cuidado, porque la temperatura final es 40. ¿O estoy mal? 80 menos 40. Así es. Estoy reemplazando como si estuviera a 80 grados Celsius, pues. La resistividad a 80 grados Celsius sería esta, sería la resistividad a 40. Pues. ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien? Ya, multiplicado por la longitud. ¿Cuánto vale la longitud?
La longitud vale 2 metros y el área dice el diámetro es 0,2 centímetros. Entonces sería 0,1 por 10 a la menos 2. Ya, por 10 a la menos 2, ¿qué cosa? Al cuadrado. Ya, ahora sí, ¿cuánto te entonces rho sub 0? ¿Cuánto sale rho sub 0? Salud. Oh, ¿tanto se demoran para operar eso? ¡Oye, estoy esperando!
Gracias, ¿ah? Gracias por tu amabilidad. A ver. Vamos a operar esa cosa ya que nadie ha operado nada. ¿Qué haríamos nosotros los profesores sin la participación de los estudiantes? Oh, no me sale clave. Si sale, ¿qué te sale? De 40, 80 a 40 es la variación, ¿no? 20 es la... ¿Qué cosa es 20? La resistencia. El diámetro vale 0,2, 0,1, la longitud vale 2. Y pasa a multiplicar el 0,1 al cuadrado, por eso la menos al cuadrado también, y todo lo demás pasa a dividir. Te están pidiendo la resistividad cuando la temperatura es 40. 3 por 10 a la menos 5 me sale. Según esto, ahí en el otro. Ya, a ver. Me sale 3 por 10 menos 5. O 1 metro. O me falta algún 3 por ahí que me he olvidado. Más 1, ¿no? Sí. 1 más 10 por 4, porque será menos 4 por 40, ¿no? 80 menos 40 es 40, ¿no? Ya, sí, eso me sale, ¿ya? Bueno, eso dice la calculadora. ¿Te salió eso o te salió otra cosa? ¿Eso sale? Ya, te creo. No hay clave, ¿dónde está la clave? No veo la... Ya, a ver, vamos con la pregunta 12. ¿Qué dice la pregunta 12, babies? Respecto a los materiales conductores y no conductores, señale verdadero o falso según corresponda. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a la temperatura.
Directamente proporcional, no. Aumenta con la temperatura, sí, pero no directamente proporcional. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Directamente proporcionales significa que si yo duplico la temperatura, voy a duplicar la resistencia, y eso no pasa. Ya vamos. La resistividad de un material conductor depende linealmente de su temperatura. La resistividad de un material conductor depende linealmente de su temperatura. ¿Verdadero o falso? Verdadero, bueno, si consideras casos ideales con el alfa constante, verdadero, ¿no? En un material no conductor la resistividad es inversamente proporcional a la temperatura. En un material no, la resistividad, ¿qué cosa es, dice? Un material conductor la resistividad es, no, tampoco puede ser inversamente proporcional a la temperatura, pues, ¿no? Eso es lo que consideramos. ¿Cuál sería la clave? La clave. ¿Aló? Ya, la clave sería cocaína, ¿no? Oh, ¿estás acá? ¡Aló! ¿Cocaína sí o no? Ya, a ver, vamos entonces ahora la pregunta. En la pregunta 13, en la gráfica que se muestra el comportamiento de tres materiales al variar el voltaje aplicado sobre ellos, determine el valor de verdad de las siguientes proporciones. ¿Los materiales son ómnicos? No. 1 y 2 no son ómnicos. Para un voltaje menor a V sub 0, la resistencia de 1 es menor a la resistencia de 3. Si te das cuenta, para un voltaje menor a V sub 0, la corriente en 1 es mayor que la corriente en 3, ¿sí o no? Si tiene más corriente, significa que tiene menos resistencia. La resistencia de 1, sí, verdadero. No, la resistencia de 1 es menor que la resistencia de 3 debe ser. Para voltajes mayores a V sub 0, se observa que la resistencia de 1 es menor que la resistencia de 3. Ah, no, me equivoqué de gráfica. Vamos otra vez. La gráfica dice, la segunda proposición. La gráfica de 1 es esta. La gráfica de 1 es esta y la gráfica de 3 es esta. Entonces, para voltajes menores a V sub 0, la resistencia de 1 es mayor a la resistencia de 3 porque tiene menos corriente. Y para voltajes mayores
a V sub 0, la resistencia de 1 es menor a la resistencia de 3 porque tiene más corriente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¡Habla! Chicos, ¿está bien? Ya, ¿cuál sería la clave entonces? La 2 sería verdadera y la 3 sería verdadera. ¿Cómo son? No, no todas. ¿Qué clave sería? La de beso. Ya, asociación de resistores entonces. Ya, a ver, la asociación de resistores, ¿qué será? Primero, el resistor. El resistor nosotros lo representamos así. O así. Dependiendo. ¿De qué depende? Dime. Esta acá es si la resistencia es constante. Esta acá es R variable. Ya, de esa manera. Si tú tienes un resistor por el cual circula corriente, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Dímelo, baby. Si circula corriente, tiene que haber voltaje, pues, voltaje. En un resistor, la corriente va de mayor a menor potencial. El potencial en A es mayor que el potencial en B, ese es el voltaje en el resistor. Y esto acá sería I por R. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Ya está, entonces, ¿qué tendríamos ahora? La asociación en serie. Ya está.
Ya está. Resistencia equivalente. Las resistencias en serie se conectan formando una secuencia, pues, ¿no? Una tras otra de manera consecutiva, formando una especie de hilera o cadena. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¡Habla! ¿Sí o no? Ya, ahora sigue, dime. Entonces, si este sistema está conectado a un voltaje, entre sus extremos hay un voltaje. Si hay voltaje, ¿qué debe haber entonces? Dímelo. Dímelo, si hay voltaje, ¿qué debe haber? Si hay voltaje, debe haber corriente. Pero como solamente hay un camino nada más, la corriente que pasa es la misma por todos los resistores. Entonces, la primera característica de la conexión en serie es que por todos los resistores circula la misma corriente. Ya está. ¿Qué más? Recuerda que cada resistencia tiene su propio voltaje, ¿sí o no? Ya, ahora, ¿qué vamos a considerar nosotros? ¿A qué es igual la corriente? Dime, ¿a qué es igual la corriente? ¿Sería el voltaje entre la resistencia o no? Ya está. Ahora, ¿qué sigue? Dime. El voltaje se reparte en forma directamente proporcional a la resistencia. Ah, sí. Ya, ¿qué más tendríamos? La suma de voltajes parciales me debe dar el voltaje total. Ya está. El equivalente se conecta a los mismos extremos. Y por lo tanto, la funcionabilidad no debe cambiar. El voltaje está definido por la red, o sea, ya está establecido el voltaje entre A y B. Y la resistencia equivalente no puede hacer que cambie tampoco la corriente porque estaría alterando la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, yo puedo aplicarle acá, mira, él sería la intensidad de corriente, vamos a colocarlo acá siempre, el voltaje será la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Sería la intensidad de corriente por la resistencia equivalente, la intensidad de corriente por la resistencia 1 más la intensidad de corriente por la resistencia 2 más la intensidad de corriente por la resistencia 3. Y me está quedando que la resistencia equivalente a qué va a ser igual. Suma de resis
Suma de resistencias. Ya, a ver, ahora qué vamos a tener, dime. Asociación en paralelo. En la conexión en paralelo, los resistores se conectan a los mismos puntos. Sus dos patitas se van a conectar a los mismos puntos. Ya está. Este acá sería R1. Este acá sería R2 y este acá sería R3. Ya. También sabemos que esto de acá se puede reemplazar porque todo es reemplazable, ¿sí o no, chicos? Entonces la reemplazas y acá estaría su equivalente. Ya está. Ahora, yo puedo conectar aquí de mira acá el voltaje A y acá. Como los puntos están unidos acá solamente por conductores, entonces cada uno está conectado a ese potencial A y cada uno está conectado a ese potencial B. O sea, entendemos que los resistores están al mismo voltaje. Los resistores, faltó espacio. Vamos a colocarle el voltaje. Ya está. ¿Qué dice entonces? Todos los resistores están al mismo voltaje.
¿Qué estamos considerando? Si yo considero que A es mayor potencial y B es menor potencial, acá habría más menos, más menos, más menos. Ya, ¿eso qué significa? Dime. ¿Qué significa eso? Si hay voltaje y hay resistencia, ¿qué tiene que haber? Habla. Hay voltaje, hay resistencia. ¿Qué tiene que haber? Dime. Corriente. Hay corriente. Y como todos están al mismo voltaje, se cumple que la corriente 1 por la resistencia 1, la corriente 2 por la resistencia 2, la corriente 3 por la resistencia 3. Entonces, ¿qué decimos? La corriente, la intensidad de corriente se reparte en forma inversamente proporcional a la resistencia. Ya. De ahí que podrías decir, se considera que hay una corriente total I, que es la que va a pasar por el equivalente también, y acá I es igual a I1 más I2 más I3. ¿Y de ahí qué vamos a considerar acá? Ya está. ¿Puedo borrar? Voy a mojar mi poquito. ¿No?
Ya, a ver. Si en la ecuación de abajo reemplazamos voltaje sobre resistencia equivalente, sería igual al voltaje 1, al voltaje sobre la resistencia 1. Más el voltaje sobre la resistencia 3. Y entonces la inversa de la resistencia equivalente sería la suma de las inversas de las resistencias. Dos resistencias en paralelo. Ya, ¿qué tenemos acá? R1, R2. Ya, quiero reemplazarlas a ellas dos por su equivalente. Esta sería su resistencia equivalente. Entonces, hago según lo que dice arriba, pues la suma de las inversas me da la inversa del equivalente. Ya, ¿y eso a qué sería igual? Pero dime la verdad, ¿tú la quieres así? ¿Así la quieres? No. Ya está. De esta forma. Luego, ¿qué sería? Para n resistores idénticos. Para n resistores idénticos. ¿Qué tendríamos? R y R. Ya, acá sería así. Este de acá sería el R equivalente. Entonces, ¿qué será? 1 sobre R equivalente es ¿qué cosa? 1 sobre R más 1 sobre R. 1 sobre R.
N veces. Ya, ¿y eso qué me va a quedar? Dime. N sobre R. ¿La quieres así? No, voltéala. Ahora sí. Ya está. Bien, preguntas. La pregunta 14. Ya, vamos por acá. Ese gráfico determina la resistencia equivalente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo están las resistencias. En este caso que está acá, yo me fijo y acá es A y acá es B. Este de acá sería M, el de acá también sería M. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que ellas dos, ella está entre A y M, entre A y M. Esta está entre M y B, entre M y B. Ahora, yo veo paralela. Ella y ella están en paralelo. Ella y ella están en paralelo. Pero si tú no la ves, ¿qué puedes hacer? Dibujarla de nuevo, pues. A, M y B. Ya está. Entonces, entre A y M, entre A y M. Ya, entre A y M está 3 ohm y 6 ohm.
Está 4 y 4. Y luego, entre A y B, la resistencia, ¿cuánto es? 6. Ya está. Entonces, de ahí me doy cuenta de que estas dos están en paralelo, perdón. Paralelo es producto entre suma. Producto entre suma. ¿Y eso cuánto te da? 2. Aquí también están en paralelo. Sería 4 entre 2 nada más. Que también será 2. Reemplazo. Hay unos chicos que preguntan, no, profe, ¿qué hago aquí? Pero ya hice, dicen, ¿no? Ya hice, pero no sé qué hacer. Lo que pasa es que no has reemplazado, pues. Ya, reemplazas y ahora ¿qué ves? Este sigue siendo A, este sigue siendo B. Este de acá es 2 ohm. Este de acá es 2 ohm. Y esta de acá sigue siendo 6 ohm. Dime, ¿esas dos en qué están? ¿Esas dos están en serie, sí o no? Sería 4. Y 4 estaría en paralelo con 6. Sería entonces 4 por 6 sobre 4 más 6, 2,4 ohm. Esa era la respuesta. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sigamos. ¿Sigamos o recreo? ¿Cómo es? Ahora sí, ¿ah? Ya, a ver, babies. Rapidito nomás. Este de acá es 3, el de acá es 2, el de acá es 3, el de acá 2, el de acá 4 y el de acá 5. Y el de acá 6 volts. ¿Qué dice el problema? Determina la intensidad de corriente que circula por la fuente ideal del circuito que se muestra. A ver, ¿qué sería? Mira, si este punto de acá yo lo llamo A, acá sería A, y entonces esto de acá se va, porque la corriente no va por ahí. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, se elimina. Este de acá sigue siendo A, el de acá A, el de aquí A, este de acá se va, no trabaja, no va a circular corriente por ahí. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ya, este de acá tampoco trabaja, no circula corriente, no sé quién me recuerda. De acá sería A, el de acá también no trabaja. Dime, si este de acá sería B, entonces la corriente solamente pasaría por acá y luego por todos los alambres, nada más. ¿Está bien o no está bien? O sea, al final, todo ese circuito tú lo puedes reducir solamente a esa resistencia que te ha quedado, que vale 2, con esa fuente que vale ¿cuánto? Dime.
que vale 6. Y por lo tanto la corriente que circula por la fuente o por la resistencia, ¿cuánto sería? Dime, ¿acaso si yo pongo voltaje es igual a corriente por resistencia, esto no sería igual a I por 2? Y el I saldría 3 amperes o no. ¡Habla! Y esa sería la respuesta. Ya está, babies. Salimos a corretear al patio. ¿Qué? Para determinar que es el mismo potencial. Y al ser el mismo potencial no circula corriente, porque para que haya corriente